De esta manera, entonces empezamos. Por favor, quisiera pedirles que todos estén preparados para que podamos agilizar. Tienen 8 minutos de presentación todos los que van a exponer en función del tiempo y vamos a tener 2 minutos de preguntas. Quisiera pedirles a todos que envíen sus presentaciones a José Luis y ante alguna eventualidad de que no puedan compartir su presentación, entonces José Luis pueda compartir el mismo. Muy bien, vamos a presentar entonces inicialmente a la doctora Diana Gutiérrez Blanco, que es médico, miembro de la fundación del Centro Hiwaki Cochabamba. Nos va a presentar el tema comunicación informativa a la familia. ¿Está Diana? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Sí, me permite, por favor, poder compartir la pantalla. Gracias. ¿Se visualiza? Sí, está muy bien. Perfecto. Muy buenas noches. Mi nombre es la doctora Diana Gutiérrez Blanco. Actualmente soy parte de la Fundación de Hiwaki en la Regional Cochabamba a cargo de la organización de las campañas, ¿no? ¿Cuál es mi tema en sí? Es el tema de la importancia de la comunicación informativa con los padres de familia sobre las necesidades de múltiples procedimientos quirúrgicos para un manejo integral del paciente con fisura labio-alveolo-palatina. ¿Cuál es nuestro principal desafío hoy en día? Sin duda es llenar las expectativas de las familias. Muchas familias acuden a nosotros y quieren resultados inmediatos. Sin embargo, estos resultados deben ser paliativos y también deben ser de cuidado lineal. ¿Qué quiere decir? No se va a poder restituir todo el acceso bucal que tiene si es que no lo hacemos de forma lineal, si no operamos primero labio, operamos paladar, seguimos por la continuidad y finalmente llegamos a un resultado funcional y estético correcto. Esto acompaña un binomio, el binomio de la familia y el binomio del plantel profesional que va a tratar al paciente. Muchas familias olvidan que esto debe ser una información que debemos llevar en nuestra mente, ¿no? De que mi paciente necesita una continuidad para llegar a un resultado final. Y también nosotros a veces tenemos que brindar un cuadro informativo de una manera que el paciente y su familia logren entender la necesidad de por qué son cada intervención y en qué tiempo se lo debe realizar. Acá les presento dos fotos. La primera foto de una nena que está con una fisura labial-palatina de unilateral, ¿no? Y cómo es después la recuperación que se puede llegar a dar. ¿Cómo llegamos de esto a esto? Es nuestra gran pregunta. Sin duda es un proceso amplio y de carácter lineal, que se rige sobre todo cómo lo plantea el médico y el plantel que lo va a tratar, un plantel multidisciplinario, tanto quirúrgico como también de otras áreas. Así también del apoyo que vaya a tener. En este caso, como es una bebé de meses de edad, necesita un entorno familiar responsable que se haga cargo de su tratamiento. Este binomio, si ambas partes cumplen con su expectativa del binomio, pues ambas partes van a llegar a un resultado que va a sobrepasar lo que estaban buscando. ¿Cuál es un manejo quirúrgico adecuado? Sin duda implica múltiples intervenciones de forma secuencial. Hablamos primero de una queiloplastía, en la reparación del labio, una palatoplastía, reparación del paladar duro y blando, faringoplastía, separación de la cavidad de la faringe, injertos óseos alveolar a nivel maxilar, una rinocestoplastía para alineación correcta de los cartílagos nasales y una cirugía ortognástica que va a reparar la mandíbula. Cuando hablamos de una queiloplastía, sin duda es el cierre de la fisura y también corregir las asimetrías nasales y labiales. ¿A qué edad se plantea que se la realiza? De 3 a 6 meses de edad. En conclusión, se van a unir los músculos orbiculares de la boca. Segunda cirugía que se plantea es la palatoplastía. Sin duda es la reconstrucción del paladar duro y blando, así también de la reposición de los músculos componentes del velo del paladar. ¿A qué edad se plantea? A la edad de 1 año hasta 1 año y medio, ¿no? Que se puede empezar a realizar. Concluyendo esto, vamos a poder separar la cavidad oral de la cavidad nasal para que el paciente pueda deglutir de forma correcta. La faringoplastía es la cirugía que se va a dar en torno a una insuficiencia velofaringea, reparando los tejidos de la área de la garganta, cerrando el cierre palatino. ¿A qué edad se plantea que se lo da? Se lo da a partir de los 4 hasta los 6 años de edad. Incluyen modificaciones de la forma y la función del paladar duro y blando, ¿no?
Así también el injerto óseo alveolar se va a dar un injerto a nivel óseo de los maxilares, es decir, donde vamos a ver que la arcada dental está asimétrica. Se lo va a tratar de dar una simetría entre ambos maxilares, llegando a que este procedimiento tiene que darse antes de la erupción del canino permanente para que la arcada dental permita que todos los dientes erupcionen de forma correcta. ¿A qué edad se da? A los 6 a 10 años de edad. Como quinta cirugía tenemos la rinocestoplastia, que es el procedimiento para modificar y también corregir con injertos de cartílagos de la nariz para generar una simetría en nuestro rostro. ¿A qué edad se plantea que se los da? A la edad de la adolescencia. Depende del médico tratante, se lo puede hablar desde los 14, 15, 16 años y también desde las modificaciones de los cartílagos y huesos establecidos de la nariz. En conclusión, vamos a corregir la asimetría que puede generar una disfunción a nivel respiratorio de nuestro paciente y corregir también el desvío de tabique nasal. Como sexta cirugía se plantea la cirugía ortognástica. ¿Qué quiere decir? La corrección de las maloclusiones mandibulares. Como bien sabemos, si hay una mala mordida, este paciente va a tener problemas en la deglución, en la masticación, problemas en el habla y demás. También se lo plantea que se lo va a realizar a la edad de la adolescencia, a partir de los 15 años ocasionalmente. ¿Y en qué consiste? En lograr mejorar el perfil facial que tenga mi paciente. Me quedo con esta frase, ¿no? Sigue adelante porque lo mejor está por venir. Muchos pacientes y muchas familias llegan a consulta y lo único que nos dicen es, mi paciente se ha operado mi pariente se ha operado de tal cirugía y tal cirugía, pero siguen sin poder hablar correctamente, sigue sin poder respirar correctamente. Y aquí llegamos a la finalidad de que ese paciente no ha seguido un manejo lineal, no ha llegado a la conclusión final de lo que debería haber llegado. Sin duda, esto es tanto responsabilidad del plantel que lo ha operado para indicar a la familia que necesita de múltiples intervenciones y también de la familia que lo acompaña, porque un niño pequeño no decide sobre sí mismo, son los padres los que deciden sobre él y ellos tienen que ser los responsables de que el niño siga la continuidad de las intervenciones y de los manejos que vaya a realizarse. Esta es la pequeña foto que tenemos de nuestro paciente. Él es el niño Santiago Mamani. Radica actualmente en la ciudad de Cochabamba. Él tiene la edad de 10 años. Ha tenido 2 intervenciones quirúrgicas, una keiloplastia y una ortodontoplastia a edades muy tempranas, a los 3 meses y a los 2 años de edad. Este paciente acude hacia nosotros con problemas del tabique. Está el tabique desviado hacia la simetría nasal izquierda y también hay una desviación de acuerdo a los maxilares. En este paciente, pues la mamá viene y la principal pregunta que nos hace es, ¿por qué si lo han operado sigue así? Y nosotros le indicamos que, bueno, son múltiples intervenciones y no es en una sola intervención que nuestro paciente va a llegar a un resultado adecuado. Cuando el paciente acude hacia nosotros, lo que primero debemos hacer es consultar, indagar cuántas cirugías ha tenido, cómo han sido, a qué edades y si se ha seguido un manejo lineal. Si el paciente lamentablemente nos comenta que no ha seguido ningún manejo lineal, hay que orientarlo, ¿no? Hay que orientarlo y brindarle la información correspondiente. Una vez que el paciente se comprometa y la familia también se comprometa, nuestro deber como médicos es guiarlo hacia un resultado lo más estético y funcional posible. En este caso, el paciente se va a realizar tomografías axiales computarizadas para poder monitorizar cómo está el estado óseo de sus maxilares, ¿no? Así también poder tal vez plantear una cirugía de injertos óseos maxilares y posteriormente ver cómo está el tema de las arcadas dentales y ver si tiene el manejo también de la parte de ortodoncia y manejo de odontología. Pero no es un proceso que vaya a ser corto, es un proceso largo y de carácter lineal. Bueno, quedamos con ideas claves. Este es un proceso conjunto, tanto del binomio de la familia como de los médicos y plantel profesional que lo está tratando. Es un proceso para una responsabilidad mutua de ambas partes, tanto de los médicos que tienen que regirse en cuánto tiempo lo vuelven a operar, cómo lo van a manejar, cómo lo van a estabilizar, y también de la familia que tienen que ser responsable en llevar al niño, en traer al niño, en tener las medidas y los recaudos necesarios, ¿no? La comprensión de la parte familiar, ¿no? De que esto no es un proceso rápido, es un proceso que sigue un carácter lineal en edades del paciente. Un trabajo multidisciplinario.
Si bien establecemos que necesita apoyo quirúrgico, también necesita apoyo psicológico, apoyo odontológico, apoyo fonoaudiológico y demás. Y es un proceso para mucha paciencia. Si bien todos queremos resultados rápidos, los resultados rápidos llegan también acompañados de múltiples horas y horas y meses y años en los cuales vamos viendo el desarrollo y el acoplamiento del niño adecuadamente a las funciones que se lo está realizando mediante las cirugías y mediante los procedimientos. Me despido de ustedes con un gran abrazo, espero hayan comprendido la parte que hemos querido emplear y estoy acorde a sus preguntas que desean realizar. Muchas gracias, doctora Diana Gutiérrez. ¿Alguien tiene alguna consulta? Por favor, se va a preparar la licenciada Lili Pari con su presentación. Doctora Magdalena, adelante. Sí, yo quiero, eh, no una pregunta, sino ¿cómo haría, qué estrategia utilizarías, Diana, para ver la barrera idiomática? Por ejemplo, en Cochabamba todos son quechuas, ¿verdad? En alrededor. Entonces, ¿has pensado en alguna estrategia? Doctora, muy buenas noches. Sí, principalmente el tema de la barrera que tenemos a veces con los idiomas. Creo que, bueno, no estaría de más también, como a veces hemos surgido, ¿no? De que, bueno, durante nuestro trabajo social y demás, algunas personas entendemos el tema, pero sin embargo, tal vez podríamos tener consideraciones de, por ejemplo, invitar a personal que entienda, ¿no? De los idiomas y nos pueda ayudar para que tanto los papás entiendan de esto, como también nosotros entendamos qué le preocupa, cuándo pudiera venir y cómo pudiera establecerse, ¿no? Si bien no han conseguido alguna persona, tal vez el área de comunicación que también conocen nos pudiera ayudar en este sentido, ¿no? Sí, está bien. Gracias. Muchas Gracias. gracias, doctora Diana Gutiérrez, por su presentación. Entonces, todavía la licenciada Lili está llegando a domicilio. Vamos a invitar al licenciado Álvaro Ticona. ¿Estás, Álvaro? Sí, doctor, estoy acá. Un Adelante, momentito, por por favor, si favor. puedes compartir tu presentación. Y a continuación de Álvaro está la licenciada Ángela Condarco para que se pueda preparar. El licenciado Álvaro René Ticona Silva es psicólogo, psicopedagogo, es parte del Centro de la Fundación en Miraflores, Iguaquí, La Paz. Nos va a presentar el tema Jugando para Crecer, una aplicación de la ludoterapia en niños con fisura. Adelante, por favor. Álvaro, ¿has tenido algún problema? Ok, ahora sí, doctor. Ok, buenísimo. Primero, buenas noches a todos, colegas, doctor aquí presente. Y bueno, reiterando, yo soy el licenciado Álvaro René Ticona Silva, soy psicólogo de profesión y también tengo una especialidad en neuropsicología y neuroeducación. En el área de psicopedagogía, el tema, y creo que es crucial para los niños tanto con la fisura como con paladar hendido, se titula Jugando para Crecer. Y bueno, lo voy a desarrollar. Mm, Algo importante y bueno, relevante revisando la literatura es que más allá de la cirugía está el desafío integral del desarrollo de la persona, es decir, del paciente, ¿no? Entonces, en la fisura, dado que es una malformación congénita que afecta el labio, el paladar y como tal el alveolo, la parte ósea, aunque la corrección quirúrgica es fundamental y es crucial para el desarrollo físico, el tratamiento abarca mucho más que la intervención médica
y es lo que va a decir la literatura, ¿no? La alimentación, el habla, la audición y habilidades psicosociales son cruciales para el desarrollo. A grandes rasgos, lo que más me voy a centrar es en el habla y en las habilidades psicosociales. Dentro del habla, las insuficiencias velofaringeas, que van a ser la causa de la resonancia nasal y las dificultades articulatorias del propio lenguaje. En psicosociales, el riesgo de ansiedad, la baja autoestima y dificultades en la interacción social si no se interviene a tiempo, ¿no? Ya que estos niños van a enfrentar múltiples desafíos, tanto como ser el bullying, ciertos tipos de acoso, criterios negativos en la autoimagen, ¿no? Bueno, continuando. Acá, la ludoterapia, el lenguaje natural del niño. La ludoterapia, en resumidas cuentas, es la terapia del juego. El enfoque terapéutico que utiliza el juego como un medio de expresión y comunicación. No es lo mismo decir, vamos papá, vamos niño, tenemos terapia, a decir, amigo, ¿quieres ir a jugar? Así, y le muestras el juguete, ¿no? O le muestras el juego, la dinámica. Y ellos ya no lo ven como un tratamiento, lo ven como eso, como lo que es un juego. Entonces, donde el terapeuta va a tener tanto el control y el enfoque para desenvolver estos objetivos que van a ser el procesamiento emocional, ya que el niño expresa miedos a cirugía, separación mediante el juego simbólico. Va a existir una mejor adherencia terapéutica porque dicen a los papás, y ya he escuchado esto, vamos a jugar, vamos a tal. Entonces transforman ciertos ejercicios oromotores en actividades divertidas. El empoderamiento, el niño recupera, bueno, niño y adolescente en este caso, va a recuperar el control en el entorno donde usualmente es intervenida, ¿no? Continuando. ¿Cómo aprende el cerebro? La neuroeducación en acción. Nosotros, adultos, niños, no aprendemos si no hay emoción. Y eso es un hecho neurocientífico y neuropsicológico. El cerebro va a entrar en un modo de supervivencia, va a bloquear el aprendizaje, va a estimar qué es lo mejor, qué es lo más próximo. De ese modo es lo que aprendemos, ¿no? Y acá quisiera que tomemos en cuenta las dos imágenes. El niño está súper concentrado. No es como una clase aburrida, está súper concentrado porque está jugando. Y a la par podemos aprender colores, contar diferentes cosas. Y en la imagen de abajo, los que ganan están sonriendo. La mamá y la niña están felices. En cambio, la niña está decepcionada, frustrada y la mamá como acabada. Y es parte del juego. Aprender a ganar, aprender a perder también, ¿no? ¿Y cuáles son las bases científicas del juego? Son 4 elementos, como decía, sin emoción no hay aprendizaje, la plasticidad, a través del juego hay una mayor estimulación sensorial, el aprendizaje multisensorial o kinestésico, donde se integra vista, tacto, oído, propiocepción para una mejor expresión, tanto oral como efectiva. El feedback positivo o retroalimentación positiva. Las risas, los aplausos dentro del juego refuerzan las conexiones neuronales y potencian el aprendizaje. Estrategias prácticas para la estimulación, porque es muy importante el contexto. Si yo les preguntara ahorita qué vemos en las imágenes de abajo, muchos van a decir Simpson, el sillón de los Simpson, tal vez el del medio es un poquito más contextualizado, niños más jóvenes, bueno, niños más de esta época, perdón, Paw Patrol, al otro lado Free Fire, ¿no? ¿Por qué es importante el contexto? A través de eso generamos nexos de empatía con el niño. Porque ellos, bueno, están más actualizados, ¿no? Tal vez un niño de ahora ya no ve mucho Los Simpson, tal vez es más un niño de los 80, 90, hasta 2000, ¿no? Y ahora, digamos, ya es más Paw Patrol, otras caricaturas, otros juegos, ¿no? Entonces es muy importante la integración y actualización de nosotros, ¿no? La función oral, pre y postquirúrgica, o postcirugía. El juego, soplar velas, burbujas, instrumentos de viento, armónicas. ¿Y cuál sería la neurobase? Refuerza la presión intraoral y movilidad del velo paladar mediante el juego repetitivo, esto dependiendo tanto de las consideraciones médicas clínicas y también de la edad del niño, ¿no? El lenguaje y la insuficiencia velofaringea. El juego como tal sería onomatopeyas, imitar animales, el teléfono roto, el juego basta o stop, que hace un momento les mostraba la foto, los sonidos nasales y orales, o perdón, versus orales. La neurobase sería la discriminación auditiva lúdica o del juego y la retroalimentación inmediata del compañero que corrige el patrón. La regulación emocional, el juego
van al doctor, cuentos personalizados, mi viaje al hospital, qué te ha parecido, qué tal, porque ahí los niños hacen un tipo de catarsis, sueltan todo, hasta a veces tienen temor a las batas blancas, a los uniformes quirúrgicos, entonces a través del juego nosotros decimos, no, es tu amigo, es parte, es un juego, entonces la predictibilidad genera una mejor adherencia. Continuando. Agentes de cambio y el acompañamiento activo. La actitud del adulto, el éxito va a depender obviamente de los padres y terapeutas y el trabajo conglomerado que va a convertir los facilitadores del juego, no directores, es decir, no privar del juego, sino facilitarlo. De directivo a facilitador, el adulto propone escenarios de juego, no manda a hacer ejercicios, es decir, le dices vamos a jugar, no vamos a, no sé, cuando le dices no vamos a la escuela, vamos a jugar, es bien diferente, ¿no? El contexto lo hace todo, la sensibilidad al estrés, detectar la saturación, el juego debe detenerse si hay signos de frustración, pero igual se debe modular la tolerancia a la frustración. Evitar el cortisol, que sabemos que es la hormona del estrés. El juego debe estar libre, sin presión y sin obligación. Y un recordatorio, si el niño se niega a hacer un ejercicio, el terapeuta no insiste desde la orden, sino introduce un nuevo elemento de juego lúdico para desbloquear esto. Resultados de rehabilitación al bienestar. Como ya lo habíamos venido diciendo, mejora la adherencia, hay resultados funcionales, es decir, hay un mayor éxito en la rehabilitación tanto del habla, bueno, habla entendido como lenguaje integrado desde la psicología, y menor necesidad de cirugías secundarias, esto debido a la constante estimulación tanto con fisioterapia, electroterapia y en este contexto el juego, porque va a reducir tanto el estrés de entrar a las terapias, facilitando este nexo con los terapeutas o terapistas. El vínculo fortalecido fortalece un apego seguro entre padres e hijos, mitigando el trauma asociado a intervenciones médicas tempranas. El impacto psicosocial inmediato va a ser la disminución de la ansiedad social. Niños que aprenden a jugar, según Veronesi y Skelly, van a desarrollar habilidades sociales de integrar a sus pares, bueno, en este caso, contextualizándolo, a los amigos, normalizando las diferencias físicas postquirúrgicas. Bueno, citando a Bernesi y Skelly, tras el juego, bueno, en su texto y estudio, tras el juego los pacientes llegan a las cirugías con menor nivel de cortisol o estrés, se recuperan más rápido porque asocian el entorno hospitalario con experiencias positivas y fundamentalmente desarrollan una autoimagen más fuerte. A manera de conclusión, el juego como terapia, los dos abordajes biopsicosocial, perdón, dentro de la fisura y el paladar hendido requiere un enfoque integral que considere todos los aspectos del desarrollo infantil, es decir, todo el desarrollo humano que puede contemplar. La convergencia terapéutica es muy importante en la terapia del juego o ludoterapia porque la neuroeducación converge a un juego seguro y placentero, reorganiza el cerebro y sana las emociones. Un llamado a la acción. Invitamos a los equipos interdisciplinarios, cirujanos, fonoaudiólogos, psicólogos, odontólogos, odontopediatras, a incluir el juego como parte del protocolo del tratamiento y no como un extra. Es decir, no se trata de enseñar a jugar, sino de jugar para aprender a hacer. Y un docente siempre decía, ¿no? Un niño es como un bloque, un ladrillo. Yo no entendía esa analogía mucho, pero luego nos decía, o sea, un ladrillo puede convertirse en una catedral, puede convertirse en un cuartel, en una iglesia. O sea, tiene múltiples posibilidades. Pero si tú le dices al bloque que no puede ser algo, toda la vida va a estar frustrado. Cuando realmente puede ser cualquiera de estas obras, ¿no? Solo va a depender de dónde coloquemos esta intención, de cómo estimulemos a los niños. Y bueno, para concluir, estos niños, estos pacientes necesitan contextos de crianza y rehabilitación segura, donde el juego sea una moneda de cambio para aplicar la ludoterapia, donde validemos su mundo interno, sus experiencias, sus juegos, y al aplicar principios neuroeducativos, optimicemos su desarrollo. Es decir, la terapia del juego no es solo un juego, sino es la terapia en sí misma. Muchas gracias. Si existe alguna pregunta, estoy presto a responder. ¿Alguna pregunta para el licenciado Ticona? Excelente presentación, licenciado Álvaro Ticona. Bienvenido a Volpac, al igual que la doctora Diana. En función del tiempo vamos a continuar. Por favor, la licenciada Ángela Condar Cuanca.
¿Está la licenciada Ángela? Sí, buenas noches. Por favor, si puedes compartir tu presentación. Licenciada Ángela Naira Condarco Huanca es licenciada en Trabajo Social, es parte de la Fundación Hiwaki. Nos va a presentar el tema intervención familiar en pacientes con fisura. Adelante, por favor, licenciada. Está bien, muy buenas noches. Muy bien. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre, ya reiterándolo, es la Ángela Condarco Huanca, licenciada en Trabajo Social. Bueno, el siguiente, por favor. Para empezar, vamos a tener en cuenta lo que es que la fisura labiopalatina no solamente afecta a la salud física del niño o de la niña, sino también el entorno familiar y social. Es así que desde trabajo social, la intervención familiar es fundamental, esto más que todo para fortalecer las capacidades de cuidado, adaptación y también el afrontamiento frente al proceso médico y social. El siguiente, por favor. En cuanto a la importancia del rol activo de la familia, se puede tomar en cuenta que esta cumple un papel fundamental en el proceso de atención de los niños y niñas con fisura, ya que es el principal soporte durante todo este tratamiento que se realiza. Así también la participación de la familia es clave para poder garantizar la continuidad de la atención, esto asistiendo al tema de los controles médicos, así también terapias y cirugías. Además también brindan lo que es un apoyo emocional, lo que ayuda al niño o niña a sentirse más seguro y así también acompañado. En esto también se puede tomar en cuenta que la familia influye en el desarrollo integral, ya que va fortaleciendo la autoestima, la adaptación social y el bienestar general del paciente. Así también, cuando la familia se encuentra informada y comprometida, facilita lo que es el cumplimiento de las indicaciones médicas y así también se tiene lo que es la mejora en los resultados del tratamiento. La familia no solamente brinda un apoyo emocional, sino que también cumple un papel muy fundamental en el cumplimiento del tratamiento. Ya como se decía, en el tema de poder asistir al tema en cuanto a los controles, seguir estas indicaciones médicas que se llevan y así también el acompañamiento en todo este proceso quirúrgico que se va teniendo, ¿no? En cuanto al rol activo más que todo de la familia, permite lo que es fortalecer el vínculo afectivo, mejorar el autoestima del niño o niña y así favorecer, como se decía, ¿no?, el desarrollo integral. El siguiente, por favor. En cuanto al impacto en la familia, se puede tomar en cuenta que este va generando cambios importantes en los diferentes aspectos, que se toman en cuenta lo que es el nivel emocional. En cuanto a los padres, en aquí pueden experimentar lo que es un punto de shock, también el tema de la culpa, la ansiedad, incluso el miedo frente al diagnóstico y a las cirugías que se van realizando, lo que va generando el estrés en el entorno familiar. También se toma en cuenta lo que es el nivel a nivel social. En este nivel se toma mucho a las familias que van enfrentando lo que es la estigmatización o este rechazo, lo que puede llevar al aislamiento y así también a dificultades en la interacción con otras personas. En cuanto al nivel económico, se toma en cuenta que aquí se van presentando los gastos adicionales. En el tema tal vez puede ser en gran parte de estas familias en cuanto al transporte, la alimentación y así también en el tratamiento. Además de posibles pérdidas en el de ingresos por el cuidado de la niña o niño. Esto va relacionado más que todo a aquellos papás que van teniendo un poco más de influencia en estos niños y ya van perdiendo este tema de los ingresos. El siguiente, por favor. Ya, en este punto tenemos lo que es el rol del trabajo social en la intervención familiar. En este punto se puede mencionar que el trabajo social cumple un rol fundamental en cuanto a la atención integral de estos niños y niñas con fisura labiopalatina, actuando como un puente entre la familia, el sistema de salud y la comunidad.
En primer lugar, lo que nosotros vamos realizando es un diagnóstico sociofamiliar o una evaluación sociofamiliar, en donde vamos identificando lo que son las condiciones de vida, las necesidades y los posibles factores de riesgo que puedan afectar al tratamiento que va a ir llevando lo que es el niño y niña. Así también se brinda lo que es una orientación y acompañamiento. Esto explicando a la familia tanto el proceso de atención y ofreciendo un apoyo durante todas estas etapas y estas diferentes etapas que se va llevando. Así también se tiene lo que es la identificación de factores de riesgo. En este caso estas se van viendo, se van visibilizando cuando se realizan las evaluaciones socioeconómicas, porque aquí vamos viendo diferentes aspectos, como ya se mencionaba, en cuanto a lo cotidiano de la familia, como también a lo externo. El siguiente, por favor. En cuanto a las estrategias de intervención familiar, podemos mencionar que desde trabajo social se busca lo que es fortalecer a la familia para mejorar el bienestar del niño y niña con fisura. En primer lugar, como ya se había mencionado, perdón, se tiene o se brinda lo que es orientación y educación. Esto explicando a la familia sobre la condición, el tratamiento y los cuidados necesarios. Así también se tiene otra de las estrategias que es importante, el fortalecimiento del rol de la familiar, ¿no? En aquí donde se va promoviendo lo que es la participación activa de los padres en el cuidado y el tratamiento. Y se tiene lo que es el seguimiento familiar. En este caso se puede tomar en cuenta lo que son las visitas domiciliarias y también las evaluaciones de condiciones de vida, que se van realizando estas en las visitas domiciliares, en donde nosotros vamos viendo los aspectos del hogar en donde se encuentran, ¿no?, los niños y niñas y la familia también, viendo las condiciones de habitabilidad y demás. El siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a esto, se tiene como resultados esperados el poder tener a familias informadas y comprometidas, ya que en este punto se pretende, ¿no?, que las familias puedan obtener mucha más información respecto también a la condición y así también ante esto puedan tener ese compromiso para poder seguir con el tratamiento y para poder seguir todo este camino que se va realizando. Así también dentro de esto se tiene lo que es la mejora en la adherencia del tratamiento, que de acuerdo a toda esta información que van recibiendo y este compromiso que tienen, van mejorando, ¿no?, lo que es el tema de seguir con el tratamiento. Así también lo que se tiene es el fortalecimiento del entorno familiar, poco a poco viendo, ¿no?, el rol fundamental que tiene cada uno en la familia para que cada uno de los niños y niñas con fisura puedan recibir este tratamiento, ya que la familia es muy importante, ¿no?, durante todo este transcurso. Y como último se tiene lo que es mejorar la calidad de vida de cada niño y niña, esto tomando en cuenta los 3 puntos anteriores dichos, ¿no?, para que así puedan recibir un tratamiento adecuado y puedan seguir, ¿no?, con este tratamiento. El siguiente, por favor. Bueno, en las conclusiones se toma en cuenta que la intervención familiar desde trabajo social es esencial en la atención de niños y niñas con fisura, ya que esto no solamente trata de acompañar el proceso médico, sino de fortalecer la familia como un eje central de cuidado, tomando en cuenta, ¿no?, a cada uno de los miembros de la familia y que estos puedan ir acompañando poco a poco a los niños durante todo este tratamiento que se va realizando, ¿no? El siguiente, por favor. Muchas gracias a todos los presentes y, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Condarco. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a la presentación. Muy bien, agradecemos a la licenciada Ángela Condarco. Vamos a invitar al doctor Luis García y a continuación a la licenciada Daniela Roque. Doctor Luis, ¿se encuentra? Buenas noches. Adelante, Hola, por
favor. El doctor Luis Enrique García Romero es médico, es parte del Centro Jihuaqui Cochabamba, es coordinador de los programas. Él nos va a presentar el tema de la prevención y el manejo integral de la fisura labiopalatina. Adelante, por favor. Buenas noches, doctores. Claro que sí, yo les voy a presentar el tema de aspectos fundamentales de la incidencia, prevención y el manejo integral a lo largo de la vida en pacientes con fisura labio-alveolo-palatino. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de lo que es la fisura labio-alveolo-palatino, que es una malformación congénita por una fusión incompleta de procesos faciales, ¿no? Vamos a ver que la incidencia en Bolivia por estudios actualizados por el Hospital Daniel Bracamonte en Potosí muestran una incidencia relativa de un caso por cada 400 nacidos vivos en nuestro país, que es una cifra preocupante y alarmante, ¿no? A diferencia de otros países subdesarrollados donde la incidencia es muy baja a comparación de esta, ¿no? De 1 o 2 casos por 1000 nacidos vivos. Viendo el tema de la prevención y los factores de riesgo, vamos a ver que en nuestro país, para el tema de la prevención, hay poca información que se puede dar y capacitar en los centros médicos y hospitales de salud pública, ya que presto a los factores de riesgo no se puede orientar adecuadamente a estas familias que pueden tener, ¿no?, los factores, tales como, por ejemplo, condiciones maternas, ¿no? La diabetes mellitus gestacional no tratada, la obesidad, son factores relevantes especialmente en áreas rurales donde no tienen mucha accesibilidad a especialistas para poder tratar las enfermedades, ¿no? El consumo de sustancias también, el tabaquismo, el alcohol durante la gestación es otro factor que por investigaciones y artículos de investigación a nivel de Bolivia se ha determinado que es uno de los factores más comunes, ¿no? En Cochabamba, por ejemplo, en la campaña que se realizó se vio que vinieron muchos pacientes del interior del departamento, principalmente del trópico de Cochabamba, ¿no? Donde muchos de ellos vienen y acuden sin saber la causa de por qué su niño ha nacido con esta condición y al hacer la historia clínica, al indagar un poco sobre la situación, bueno, determinamos que ellos trabajaban en lugares donde inhalaban, ¿no? La quema de químicos, diferentes trabajos que tenían. Entonces es uno de los factores más relevantes acá, por ejemplo, Cochabamba, ¿no? La deficiencia de ácido fólico también, ¿no? Principalmente debe tener un manejo para una buena planificación familiar. Entonces, en lugares rurales donde no tienen mucho conocimiento, mucho apoyo nutricional, pues este es uno de los factores de riesgo más comunes, ¿no? Y la edad materna también, edades extremas a partir de 35 años y menor a los 18 años. Siguiente, por favor. En cuanto a las medidas de orientación genética, vamos a hablar de lo que es de la suplementación del ácido fólico. La dosis estándar se recomienda, ¿no?, entre 400 y 800 microgramos día en mujeres de edad fértil. Esto en el primer trimestre de embarazo y se recomienda también en los 3 meses antes de la concepción, ¿no? Una buena planificación familiar ayuda bastante a poder evitar esta condición en los niños recién nacidos. La dosis en gestación a partir del primer trimestre y la lactancia también varía, ¿no? Entre 600 y 500 microgramos al día. Y en pacientes con alto riesgo, con historial familiar o uso de antagonistas del folato, pues la dosis es de 4 miligramos al día. También orientar a los pacientes los riesgos que pueden tener. Si una persona en la familia tiene esta condición, pues el riesgo de que su niño nazca con esta anomalía es de un 2 a 8%. Y de un 15 a 20% si pues hay 2 personas en la familia, ya sea el hijo, el tío, el abuelo, el hermano, ¿no? Aumenta los riesgos. Es necesario esto orientar a las familias para que puedan tener conocimiento y pues podamos llevar un manejo adecuado una vez que nazcan. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, vamos a dividirlo en 2 etapas, ¿no? Prenatal y postnatal. Vamos a ver que el diagnóstico principal se realiza por un examen de imagen ecográfico de alta resolución. Normalmente a las 18 a 22 semanas se puede diagnosticar adecuadamente y es necesario, ¿no?, realizarlo para poder preparar a la familia, coordinar con el equipo multidisciplinario que va a trabajar y a lo largo de su vida los tratamientos que debe tener y cuidados además una vez que nazca. En cuanto al diagnóstico postnatal, pues el examen clínico, la clasificación de las fisuras, ¿no?, ya sea labial, palatina o la bífida. Y los exámenes complementarios, una tomografía computarizada de ascónico es el estudio que pues, nos va a demostrar más específicamente, ¿no?, las malformaciones óseas que tiene el niño.
Y también no está asociado principalmente a síndromes diferentes, ¿no? En un 30%. Bueno, vamos a seguir, por favor. Entre las complicaciones vamos a ver que hay un impacto sistémico amplio, ya sea inmediatas o a largo plazo. Entre las complicaciones inmediatas vamos a ver la alimentación, infecciones del oído, desarrollo del habla, principalmente una vez que nacen, ¿no? Por diferentes malformaciones que tienen, los bebés no pueden tener una alimentación adecuada, entonces tienen una tendencia amplia a deshidratarse rápidamente, a, a que presenten una desnutrición. Entonces es importante la orientación y el cuidado con cada una de las especialidades, ¿no? Infecciones del oído de igual manera, es necesario que se atiendan con los audiólogos, ¿no? Desarrollo del habla igual que realizan con el equipo multidisciplinario diferentes sesiones para que podamos ayudar al desarrollo y la rehabilitación completa del paciente. Complicaciones a largo plazo, ya cuando son la adulta, igual podemos ver desde lo que es la adolescencia, ¿no? Maxilofaciales o dentales, psicológicos, ya que carecen de bullying, muchas veces el señalamiento social les afecta bastante por la condición física más que todo que tienen, ¿no? Respiratorios y cardiovasculares igual debemos tomar en cuenta, ¿no? Siempre hay que hacer un control rutinario con las diferentes especialidades a lo largo de la vida de los pacientes. En cuanto al tratamiento quirúrgico, las etapas y consideraciones, vamos a decir que es un tratamiento periódico, ¿no? Que se caracteriza por diferentes cirugías, desde los 3 meses hasta la edad adulta, que son diferentes cirugías que vamos a ir viendo, entre estas la bioplastía, paratoplastia, cirugía alveolar, cirugía ortognática y ya procedimientos complementarios, ¿no? En la edad adulta, como para que vayan, más que todo son estéticos, ¿no? En cuanto al manejo postquirúrgico, recuperación, vamos a ver los cuidados postquirúrgicos, el tratamiento que se les da una vez que termina la cirugía, ¿no? La analgesia, la prevención de infecciones, el cuidado bucal para evitar infecciones posteriores, el monitoreo de las heridas y la cicatrización correcta de estas. El apoyo funcional también es clave, ¿no? Es multidisciplinario con diferentes especialidades. La fonoaudiología, odontología, audiología, es necesario tener un equipo multidisciplinario sí o sí que trabaje con el niño para el desarrollo y rehabilitación completa de este. Y el apoyo psicosocial indispensable también, vamos a ver las terapias y grupos de apoyo que se van formando, ¿no? Diferentes asociaciones o fundaciones que vamos orientando a la familia principalmente, y así también sería bueno orientar al personal de salud de diferentes hospitales o centros médicos para que ellos tengan un conocimiento y puedan compartir eso también, ya sea en las escuelas, ya sea en las reuniones vecinales, que muchas veces sabemos que carecen de información y es por ello que viven una vida sin saber y sin poder tratarse adecuadamente. Y bueno, vamos a concluir con los cuidados y consideraciones de la edad adulta. Bueno, un paciente con esta condición debe tener cuidados, por ejemplo, con una especie de odontología, con visitarlo cada 6 meses para curar y poder sanar las caries y algunas anomalías que va a tener comúnmente a lo largo de su vida, ¿no? Funcionales también controles que tienen que hacerse para la evaluación de oclusión, la disfonía. Las cicatrices pueden repararse, ¿no? Con cirugías de tratamiento de láser y una monitorización anual también, ¿no? Sindrómicas. Y la planificación familiar, que es muy importante, ¿no? Ya que se debe orientar a los papás que tienen un antecedente tal vez familiar de un caso en la familia, que podemos diagnosticarlo tal vez a tiempo para tener un control también adecuado, ¿no? Y hasta la edad adulta también, ¿no? Y el apoyo con el psicosocial en la adultez, hay desafíos, ¿no? Que debemos tener mucho en cuenta nosotros como personal de salud, todo el equipo principalmente que trabajamos con estas familias, orientarlos, animarlos, apoyarlos, ya que sabemos que estas familias muchas veces desconocen, no tienen el conocimiento y somos la única, se puede decir, el único sustento emocional que les ayuda, les orienta y les puede ayudar a rehabilitarse completamente, ¿no? Unirse a la sociedad. Eso sería, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor García. ¿Alguien tiene alguna consulta para el doctor García? Bueno, muchas gracias, doctor García. Vamos a invitar a la licenciada Daniela Roque, de Fonoaudiología. Muy buenas noches, doctor. Por favor, si puede compartir su presentación. Vamos a presentar a la licenciada Daniela Roque Chirinos, fonoaudióloga del Centro Jihuaqui La Paz. Nos va a presentar el tema insuficiencia velofaringea
y el impacto en el habla. Adelante, por favor. Disculpe, doctor, le he pasado mis diapos al licenciado José Luis para compartir. Muy bien. Licenciado José Luis, por favor, si puede colocar la presentación de la licenciada, nos puede compartir. Licenciado José Luis. Aquí está. Gracias, licenciado. Adelante, por favor. Ya, primeramente muy buenas noches a todos los presentes. Como bien dijo el doctor, voy a un poquito desarrollar el tema de la insuficiencia velofaringea y qué impacto tiene en el habla. Siguiente, por favor. Bien. Para entender lo que es la insuficiencia velofaringea, es importante un poquito definir qué es el esfínter velofaringeo, ¿ya? Como vemos acá en el círculo, hay una estructura importante que participa en la producción del habla principalmente, ¿ya? El esfínter velofaringeo es una estructura funcional que está situada en la parte posterior de la boca, ¿no? Y que va a tener una función principal de válvula, es decir, de apertura y de cierre, ¿no? Para separar la cavidad oral de la cavidad nasal. Y el esfínter velofaringeo, ¿en qué procesos va a actuar principalmente? Van a ser en los procesos de deglución, de respiración y principalmente en el habla. Un cierre adecuado del esfínter velofaringeo va a permitir que el aire o los alimentos no pasen hacia la cavidad nasal, ¿ya? Un poquito de la anatomía del esfínter velofaringeo es que va a estar compuesto por diferentes estructuras, tales como el velo del paladar, que como podemos ver en la imagen, cumple una función principal en el cierre, ¿no? De apertura entre la cavidad oral y la cavidad nasal, ¿ya? También van a estar presentes las paredes faríngeas, vale decir la pared posterior de la faringe, como las paredes laterales de estas estructuras que van a participar en el cierre del esfínter velofaringe, ¿sí? Además de estas dos estructuras van a participar diferentes músculos, ¿no? En este caso, como el músculo elevador del velo del paladar, que como su nombre bien lo indica, va a elevar el velo del paladar y obviamente va a contribuir en el cierre completo del esfínter velofaringeo, ¿no? También podemos ver al músculo tensor del velo del paladar, donde va a tensar el velo y obviamente va a ayudar en la apertura de la trompa de Eustaquio como tal. También podemos ver al músculo palatofaringeo, ¿no? Que va a ayudar en el descenso del velo del paladar y también de contribuir a estrechar la faringe como tal, ¿no? También podemos ver al músculo palatogloso, que va a contribuir en el descenso del velo y también en la elevación de la lengua, ¿no? Y por último, podemos ver el músculo de la úvula, que va a contribuir en el sellado posterior, ¿no? Y completo del esfínter como tal. Entonces, todas estas estructuras, al contribuir en el cierre del mecanismo velofaringeo como tal, es considerado como un proceso dinámico y coordinado que mediante el cual el esfínter va a funcionar adecuadamente gracias a estas estructuras. Siguiente, por favor. Bien, hablando un poquito de la fisiología y del habla como tal, entendiendo el mecanismo, el funcionamiento del esfínter velofaringeo, se van a producir diferentes sonidos del habla, ¿no? ¿Y cuáles van a ser esos sonidos? Van a ser los sonidos nasales, que obviamente van a necesitar que este esfínter, el velo del paladar esté descendido, ¿sí? Y por ende el sonido como tal que se produce en la laringe va a salir a partir de la cavidad nasal, ¿ya? Entonces, pero
para la producción de los sonidos orales, como la P, la T y la K que vemos, que yo he graficado, en este caso necesitamos que el esfínter velofaríngeo haga contacto con la pared posterior, ¿no? Para que el aire que se produce en la laringe salga directamente por la cavidad oral, ¿no? Entonces, el habla, a partir de la producción de estos sonidos, van a ser claros, van a ser inteligibles, ¿no? Y el mensaje que emite el paciente, obviamente, va a tener sentido, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa si el esfínter velofaríngeo falla? Siguiente. Si el esfínter velofaríngeo falla, obviamente nos vamos a encontrar que este mecanismo velofaríngeo no está funcionando adecuadamente y por tanto vamos a encontrarnos con una disfunción velofaríngea, ¿no? Y la disfunción velofaríngea es un concepto muy general, ¿no? Que prácticamente nos dice que hay una incapacidad del mecanismo velofaríngeo para lograr el cierre adecuado entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Entonces, dentro de la disfunción velofaríngea podemos encontrar 3 tipos de trastornos, ¿no? Por ejemplo, en este caso es lo que estamos hablando de la insuficiencia velofaríngea como tal, la incompetencia velofaríngea y los trastornos de aprendizaje velofaríngeo. ¿Qué es la insuficiencia velofaríngea? Nos dice que es una alteración anatómica o estructural que va a impedir el cierre del esfínter velofaríngeo y va a permitir que el aire sí o sí salga por la cavidad nasal, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que la insuficiencia velofaríngea se refiere a falta de tejido para lograr el cierre completo, ¿no? En cambio, si diferenciamos con los otros conceptos, cuando hablamos de incompetencia velofaríngea, básicamente nos dice que la estructura es suficiente, pero este no está funcionando adecuadamente, ¿no? Y cuando hablamos de trastornos de aprendizaje velofaríngea, básicamente también nos dice que la estructura está ¿cómo se dice? Normal, pero se usa de una manera no adecuada. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿cuáles son las causas de la insuficiencia velofaríngea? ¿No? En este caso, vamos a dividirlos en 2 grupos, las congénitas y las adquiridas, ¿ya? Dentro de las congénitas nos dicen que están las fisuras labio-alveolo-palatinas, o sea, los pacientes va a ser la principal causa que presentan una insuficiencia velofaríngea, ¿no? Por las fisuras del paladar, del velo del paladar, ¿no? Principalmente por eso. También van a presentar insuficiencia velofaríngea pacientes que tengan una fisura submucosa, ¿no? Esta fisura submucosa no siempre es visible a simple vista, por lo que hay que hacer una evaluación, una observación más específica como tal, ¿no? También van a presentar aquellos pacientes que tengan un paladar corto, porque el velo no va a alcanzar a tener contacto con la pared posterior de la faringe, ¿no? Y por tanto va a haber un cierre del esfínter incompleto, ¿no? Y también va a estar presente en aquellos pacientes que tengan síndromes craneofaciales, ¿no? Obviamente que van a haber alteraciones a nivel anatómica del paladar o de la faringe como tal, ¿no? También van a presentar insuficiencia velofaringe aquellos pacientes que tengan secuelas postquirúrgicas, ¿no? Ya sea cirugías del paladar o de adenoides que pueden presentar la insuficiencia velofaríngea o en aquellos pacientes que tengan mayor predisposición, ¿no? O tal vez también las traumáticas, ¿no? Puede ser tal vez una cirugía compleja, por ejemplo, entonces tiene grandes posibilidades de que también presente una insuficiencia velofaríngea. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿qué impacto va a tener la insuficiencia velofaríngea en el habla, no? Entendamos que los sonidos del habla, cada sonido va a tener un punto de articulación y un modo de articulación. Cuando hablamos de punto de articulación, nos referimos a que
cómo se va produciendo el contacto o la aproximación entre los órganos fonoarticulatorios, ¿no? Al momento de producir un determinado sonido, ¿no? Pero si hablamos de modo de articulación, se refiere a cómo el aire va a salir, si va a salir por cavidad nasal o va a salir por cavidad oral, ¿no? Entonces, esa diferencia es lo que va a permitir si el habla es clara, ¿no? Si es entendible. Ahora, si un paciente presenta una insuficiencia velofaringea, obviamente va a impactar de forma negativa, ¿no? Y va a presentar diferentes características, como que va a haber hipernasalidad y principalmente estas características se evidencian en los pacientes con fisura labial-veolopalatina, ¿no? Es decir, ¿qué es la hipernasalidad? Es la alteración en la resonancia, ¿no? El aire se escapa hacia la cavidad nasal, se concentra, más bien dicho, en la cavidad nasal, ¿sí? Entonces, haciendo que esos sonidos que deberían producirse en la boca, ¿no? Se van a producir en la nariz, en pocas palabras, ¿ya? También vamos a hablar del escape del aire nasal, ¿no? Esto, por ejemplo, se refiere que durante la producción de los sonidos orales, el aire se fuga por la nariz, ¿no? Haciendo como una sensación de soplido nasal. Entonces, esto, generalmente los pacientes cuando se comunican tienen dificultades para sostener los sonidos, ¿ya? Los diferentes sonidos en el habla, ¿ya? Ahora, también vamos a hablar de una baja presión intraoral, ¿no? Entendiendo y haciendo la diferencia entre sonidos orales y sonidos nasales, los sonidos orales requieren mayor concentración en la boca, ¿no? Evitando que el sonido escape por la nariz, ¿no? Entonces, a eso se llama baja presión intraoral, ¿sí? También podemos ver características que los pacientes puedan presentar articulaciones compensatorias. ¿A qué se refiere eso? Es que el paciente intenta compensar la falta de presión oral dentro de la boca, ¿no? Es decir, si un paciente quiere emitir un sonido como la P, ¿no? Que este sonido es bilabial, ¿no? Y que requiere cierta cantidad de aire dentro de la boca, ¿no? El paciente de repente lo va a hacer con la glotis, ¿no? A nivel de la glotis. Entonces, este paciente está compensando ese sonido. El sonido que se tiene que producir en un determinado lugar lo va a hacer en otro lugar, ¿no? Entonces, así diferentes tipos de articulaciones compensatorias se van a presentar en el habla en un paciente con fisura, ¿no? Y por tanto, si es que la articulación compensatoria es continua, es permanente, obviamente que va a haber una baja inteligibilidad del habla, ¿no? Como les decía, no va a ser entendible su lenguaje, va a tener problemas en su comunicación, de repente va a ser mayor esfuerzo al momento de hablar, entonces todas esas características. Siguiente, por favor. Licen, tiene un minuto más, por favor. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya. Dentro de la evaluación fonoaudiológica, lo que nosotros hacemos es una evaluación clínica, ¿no? Aplicando protocolos, haciendo la evaluación de las estructuras orofaciales, combinado con una evaluación instrumental, ¿no? Y hacia una nasometría, una naso en dos, una videofluoroscopía de repente, ¿no? Y dependiendo a eso nos va a permitir establecer un diagnóstico como tal, ¿no? Y dentro del tratamiento, gracias a la evaluación o la combinación de ambas, nos va a dirigir al tratamiento, ya sea una terapia fonoaudiológica, si es candidato el paciente a una cirugía, o si el paciente va a hacer uso de alguna prótesis, ¿no? Y dentro del tratamiento fonoaudiológico, el paciente lo vamos a incorporar a un enfoque terapéutico, ya sea articulatorio, lingüístico o otro tipo de enfoque para la terapia. Siguiente, por favor. Dentro de las conclusiones, un diagnóstico temprano de la insuficiencia velofaringea nos va a permitir identificar alteraciones que afecten la resonancia y la producción del habla, y detectar una insuficiencia velofaringea en etapas iniciales también nos va a permitir evitar instalaciones de articulaciones compensatorias que luego son más difíciles de corregir, ¿no? El tratamiento se hace más largo, ¿no? Y detectar la insuficiencia velofaringea va a favorecer un desarrollo lingüístico más adecuado, evitando retrasos asociados a la alteración del habla, ¿no? Y siguiente. Ahí eso sería todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, licenciada Daniela Roque. En función del tiempo y el respeto a los demás expositores, vamos a avanzar al siguiente expositor, por favor, el doctor Kleiner Rioja Luna. El doctor Kleiner. Doctor Kleiner. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos los doctores, licenciadas. Adelante, por favor, Kleiner, si puede compartir su presentación. El doctor Kleiner Rioja Luna es cirujano pediatra, parte del equipo de la Fundación de Huachi, Cochabamba. Nos va a presentar el tema de síndrome de Treacher-Collins. Adelante. Ya ver la presentación. Licenciada Narda, si puede apagar su... Ahí está. Adelante. No sé si se puede observar ya las diapositivas. Doctor, se visualiza. Muy bien, entonces el tema que yo les voy a presentar es el síndrome de Treacher-Collins. Yo le di como título Talentos y sueños tras el diagnóstico. Este síndrome son defectos craneofaciales que tenemos varios problemas en la fascia y también en el paladar, como vamos a ver en la audición. Pero se ha visto que hay muchos talentos en estos pacientes y también están llenos de sueños estos niños, en principio, y luego adolescentes y adultos, como les voy a ir mostrando algunos ejemplos. Aquí hablamos de John Lancaster, ¿sí? Él es un niño, en principio, que fue abandonado. Al momento de nacer, sus papás vieron el rostro que tenía, y al cabo de un día lo abandonaron en el hospital. Es un británico. Al cabo de su vida fundó esta fundación benéfica específicamente de niños y adultos con síndrome de Treacher-Collins. Se llama Love My Face. Sí, es la fundación que él lo pudo fundar. Entonces, al momento de nacer, sus padres biológicos lo abandonaron y fue adoptado por su madre actual. Sí, fue adoptado y fue ella que le inculcó a poder salir adelante, ¿no? A ver, vamos a mostrar otras diapositivas. Este paciente también tuvo su pareja y en algunas de sus entrevistas que le hacían en Antena 3, y también pueden ver algunas entrevistas en el periódico del BBC, perdón, mencionaba: de mi enfermedad hereditaria me permitiría tener hijos. Es una pregunta que él se hacía. Entonces, con su pareja, que pueden observar en la fotografía, cuando escuché por primera vez de la fecundación in vitro, pensé que si mis padres hubiesen tenido la oportunidad de elegir, yo tal vez no hubiera estado aquí hoy. Eso es lo que él pensó. Y posterior a esto, entonces, él tuvo 2 hijos. Actualmente tiene 2 niños con su pareja, que lo vamos a poder observar acá. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad autosómica dominante, es una enfermedad hereditaria, y tuvo sus 2 hijos con su pareja y que también tuvieron este síndrome. Ahora, el síndrome de Treacher-Collins es una enfermedad, es un síndrome, es un trastorno muy raro, es una enfermedad genética que se ve de 1 de cada 50,000 casos, ¿sí? O 50,000 personas, perdón. Es una alteración autosómica dominante del desarrollo craneofacial que se altera el primer y segundo arco branquial. Afecta el desarrollo de los huesos craneofaciales y también de los tejidos faciales. Los pómulos se colocan hipoplásicos, como estamos viendo en la fotografía, y también
en los primeros pacientes que pudimos observar. La mandíbula también es pequeña, los ojos están inclinados y tiene malformaciones en los oídos, como se puede observar en este caso, ¿no? Entonces acá vemos que el paciente tiene una microtia, tiene también una retrognatia, tiene también una hipoplasia de los pómulos, ¿sí? Y tiene su aspecto facial característico de un síndrome de Treacher-Collins. Entonces tiene una afectación en el aspecto físico y causa también pérdida en la audición. Por eso muchos de estos pacientes utilizan implantes cocleares, audífonos, como es el caso también del famoso que pudimos observar en inicio, ¿sí? Generalmente no afecta la inteligencia ni la esperanza de vida. Entonces estos pacientes son completamente intelectualmente normales, son personas que también tienen una esperanza de vida normal a cualquier otra persona. Entonces, en las malformaciones faciales, que es lo que nosotros podemos observar y que nos llama más la atención, vemos este caso, es un paciente que pudimos atenderlo en el Hospital del Niño Manuel Asensio Villarruel, acá en la ciudad de Cochabamba, ¿sí? Entonces nos llamó la atención porque este paciente al momento de nacer fue maltratado en su centro de referencia. No manejaron adecuadamente la vía aérea, no manejaron adecuadamente también en el trabajo de parto, entonces llegó séptico a nuestro hospital, llegó también hipóxico, entonces estaba muy comprometido su parte vital. Entonces lo atendimos de emergencia y de esa manera nosotros manejamos la vía aérea, manejamos también la parte de la estabilidad en las unidades de terapia intensiva pediátrica. Entonces, como están viendo en este paciente, se puede observar los pómulos subdesarrollados, ¿no? Como están viendo acá, se ven una hipoplasia de los pómulos, la mandíbula retraída también tiene micrognatia o retrognatia, ¿sí? Generalmente tienen este problema que les compromete la vía aérea, tienen el coloboma en las muescas, en los párpados inferiores, como están viendo, es lo característico de estos pacientes. Entonces, esta micrognatia, esta retrognatia, les altera la parte ventilatoria. Este paciente también tenía una macroglosia que le obstruía también la vía aérea, ¿sí? En la parte auditiva, que también presentan estos pacientes pérdida de la audición conductiva por defectos del oído medio o del oído externo también. Este paciente presentaba todos esos aspectos. Tenía microtia, no tenía CAE, o sea, tenía un grado 3 de microtia. Entonces, no tienen estos pacientes o tienen muchos problemas en la parte auditiva, por lo que necesitan implantes cocleares, necesitan audífonos muchas veces. En la parte respiratoria y en la alimentación también tienen un compromiso. Tienen posibles dificultades respiratorias, apneas, y para comer, debido a la hipoplasia mandibular, tienen problemas también en la masticación y también tienen problemas como consecuencia en la respiración y la alimentación. Eso es lo que pasaba con este paciente. No podía lactar adecuadamente, no podía alimentarse adecuadamente. Entonces, por eso utilizamos una sonda nasogástrica para poder alimentarlo, para poder nutrirlo también. Y también ya manejamos de mejor manera la vía aérea porque también presentaba apneas en su caso. Entonces, también estos pacientes suelen tener fisuras palatinas, como estamos viendo acá. Este es nuestro pacientito, la característica de la fascia es de un Treacher-Collins y también tienen acá la fisura del paladar, ¿no? Entonces, pueden ir acompañados de varios aspectos. Y también el cuello corto, característico de estos pacientes. Vean cómo el cuello es extremadamente estrecho y por ende tiene una vía aérea compleja. Entonces, este paciente al momento de llegar al hospital y al momento de llegar a la unidad de terapia intensiva pediátrica se lo intubó, pero se extubó en 2 ocasiones porque su vía aérea era complicada, tenía el cuello estrecho, por lo que en este caso ya nos solicitaron realizar una traqueostomía. Una de las indicaciones de traqueostomía es un síndrome de Treacher-Collins. Entonces, se pudo realizar con dificultad una traqueostomía en este paciente justamente por el cuello corto que tenía.
y también por una traqueomalacia también que presentaba. Este paciente tenía su traqueomalacia que le producía bastante dificultad, también no se le podía extubar y pudimos realizar una traqueostomía en nuestro paciente. Entonces aquí se puede observar cómo se pudo realizar una traqueostomía. Lo interesante de este caso era el tamaño de la tráquea del paciente, también era muy dificultoso obtener la cánula. Fue una cánula la más pequeña que pudimos conseguir. Este paciente acá ya tenía un mes de vida. Ya tenía un mes de vida cuando nos solicitaron poder realizar la traqueostomía. Sí, entonces se pudo realizar la traqueostomía. Aquí finalmente vamos a ver un videito donde el paciente ya ventila adecuadamente. Bueno, entonces pudimos realizar la traqueostomía y con eso nuestro paciente fue estabilizándose adecuadamente y actualmente está con una evolución favorable, ya salió de terapia intensiva pediátrica, ya va por algunos meses de vida, ya se estabilizó también en la parte de la sepsis, pero como están viendo, lleva todavía varias cirugías para poder resolverlo estéticamente, lleva sus cirugías en la parte de la microtia y también lleva su tratamiento, se puede decir, con prótesis también y varias cirugías en la fascia que necesita este paciente. Pero en la parte de emergencias, cuando ya pudimos atender a nuestro paciente, pudimos salvarlo y actualmente está en evolución favorable. Como conclusiones, es fundamental un manejo multidisciplinario y temprano para mejorar la vida de estos pacientes, ya que el desarrollo cognitivo suele ser normal. Requiere del manejo multidisciplinario de cirujanos pediatras, cirujanos plásticos, maxilofaciales, otorrinolaringólogos, logopedas, y necesita un abordaje funcional en la parte respiratoria, en la parte de la masticación, en la parte de la audición y muy importante en la parte estética en estos casos. Existen tanto formas leves como formas severas, por lo que exige protocolos de tratamiento individuales en cada uno de nuestros pacientes. Se debe abordar no solo las deformidades físicas, sino también el impacto psicológico que tienen estos pacientes y social debido a la fobia social o depresión que pueden surgir en nuestros pacientes. Y finalmente, un diagnóstico precoz es esencial para intervenir las vías aéreas y mejorar la calidad de vida desde la infancia, como vimos en el caso clínico que les estaba presentando. Bueno, muchas gracias por la atención. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor Adolfo. Gracias, doctor Kleiner Rioja. ¿Alguien tiene alguna consulta? Hasta la licenciada Ángela Condarco, por favor. La licenciada Platters. Licenciada Ángela. Licenciada Platters, creo que se han desanimado. Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor Kleiner Rioja. Bienvenido también a la asociación. Vamos a continuar en función del tiempo y el respeto a los expositores. Está la licenciada Lili. Buenas noches, doctor. Sí, me encuentro presente. Adelante, por favor, con tu presentación. La licenciada Lili Mariel Parihuayta es licenciada en enfermería. Ella es coordinadora de programas en la Fundación Kiwaki. Es responsable del programa de lactancia materna y nos va a dar el tema técnicas de adaptación en lactancia materna en el paciente con fisura. Por favor. Ya, buenas noches. ¿Me confirma si se está compartiendo la pantalla? Ya. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Voy a dar lo que es el tema de mi exposición de técnicas y adaptación para la lactancia materna.
en lo que son los pacientes de fisura labial violopalatina. ¿Ya? Como introducción, la importancia de la lactancia materna en los pacientes con fisura labial violopalatina es una principal dificultad que puede presentar durante la lactancia porque puede haber una alteración en lo que es la succión, debido a lo que puede haber una incapacidad en general, lo que es la presión negativa intraoral. En los pacientes con fisura, la principal dificultad que presenta durante lo que es la lactancia es la succión, ¿ya? Por ello, el manejo se basa principalmente en lo que se va a manejar en lo que son las técnicas específicas y una adaptación individualizada que va a permitir lo que es una alimentación más segura y más eficaz y eficiente también. En lo que es la técnica y la adaptación, como hablaremos sobre lo que son las técnicas y la adaptación para la lactancia materna, nos referimos más a lo que son las técnicas que corresponden y maniobras específicas. ¿Ya? Lo que son en la adaptación, esto se va a ver de acuerdo al bebé y a la mamá, a lo que cada uno se va a ajustar individualmente, que se va a realizar en diferentes funciones de acuerdo al tipo de fisura y la capacidad de recién nacido del bebé. Las técnicas de lactancia materna se va a dividir en lo que son las posiciones, va a haber técnica manual, lo que son las técnicas de administración de toma y lo que son la técnica diferida. ¿Ya? Lo que hablamos sobre lo que son las técnicas, vamos a hablar sobre lo que son las posiciones para amamantar. En las posiciones vamos a ver lo que es la posición de lactancia materna, lo que es la vertical. Esto, como se ve en la imagen, es de manera a 45 grados. La mamá va a sostener la parte de la espaldita y siempre ayudándose con la otra mano en forma de C. También tenemos otra posición que es la posición Ruby modificada y la posición de caballito. Estas posiciones nos permiten lo que es el mejor control de deglución y disminuir lo que es el riesgo de regurgitación nasal o lo que es la aspiración. Como segunda técnica, en este caso es la técnica manual. Esta técnica es una maniobra realizada, por lo que se dice, por las manos, tanto puede ser por el profesional o la madre, con el objetivo de mejorar lo que es el sellado oral, facial, facilitando lo que es el flujo de la leche. Aquí vamos a hablar lo que son las técnicas manuales, el sellado manual del labio. En esta técnica va a consistir en que va a haber colocado de lo que es el dedo índice, pues el pulgar, sobre lo que es la fisura. Aproximadamente tiene que ser, no tiene que ser muy presionado, tiene que ser de manera suave, durante la succión. Esta técnica, lo que es el sellado manual del labio, esta técnica va a permitir lo que es compensar la falta de continuidad del labio, facilitando lo que es el agarre. Como segunda técnica es el sostén como segunda técnica manual es el sostén de mejilla, soporte manual. Esta técnica se coloca los dedos en ambas mejillas, como se ve en la imagen, ejerciendo lo que es una presión suave hacia adentro. Esta técnica va a mejorar lo que es la estabilidad oral, favoreciendo lo que es la formación de la presión intraoral. Como tercera técnica manual está el control de soporte mandibular. ¿Ya? Esta técnica va a consistir en que la mamá va a ir presionando lo que es, va a ir por debajo de la mandíbula, moviendo de la forma en que el bebé va succionando. Y como tercera técnica, como cuarta técnica, es la compresión mamaria. La mamá va a ayudar al bebé con la otra mano, en forma de C, sobre el pecho. Eso va a permitir suavemente, va a ir presionando suavemente mientras el bebé va intentando succionar. Esta técnica se utiliza para compensar la incapacidad del recién nacido, generando una presión negativa más fuerte. Como segunda técnica es la técnica de extracción de leche. Ya la técnica de extracción de leche, esto se puede realizar de dos maneras, que es la técnica manual, de manera manual, y también puede ser con un sacaleches o extractor de leches. Esta técnica también es llamado lo que es la lactancia diferida. Este método va a permitir a que nuestro bebé se pueda alimentar
seguir alimentándose, beneficiándose de lo que son los nutrientes de la leche materna sin amamantamiento directo. En nuestro caso también va a ir con lo que son, de acuerdo a los biberones especiales para bebés con fisura. ¿Qué son las adaptaciones? Las adaptaciones son los ajustes individualizados que se va a realizar en las técnicas en alimentación en función al tipo de fisura y la capacidad de función del paciente. Esto va a deber de acuerdo a cada bebé cómo se va a ir adaptando y la mamá. La adaptación puede ser tanto postural, el ajuste es de más, por ejemplo, el ajuste que el bebé se va a alimentar en manera un poco más vertical, en control de la cabeza y el cuello también. Nosotros queremos buscar que nuestro bebé que pueda prevenirse lo que es la aspiración y disminución de la leche materna, lo que es hacia la cavidad nasal. También lo que es la adaptación va a variar bastante lo que son los tiempos, porque va a haber una reducción de tiempos en tomas, entonces va a haber que el bebé quizás se canse mucho más rápido, entonces va a haber variación, entonces tomas y el bebé va a descansar y va a volver a tomar. En algunos casos nuestro bebé tiene más riesgo de que entre lo que es el aire por la fisura. Entonces, la mamá también tiene que ver, porque el bebé se puede cansar muy rápido o bien puede dormirse fácilmente sintiendo que ya está lleno. Cada paciente requiere lo que es un manejo específico. No existe una técnica universal que todo bebé se va a acoplar. ¿Qué relación tiene entre técnica y lo que es la adaptación? La técnica va a constituir en lo que es una herramienta práctica, mientras que lo que es la adaptación va a corresponder a lo que es el proceso de alimentación y lo que es la modificación de estas técnicas según lo que es la necesidad del paciente o el tipo de fisura. Podemos dar un ejemplo que muy recién nacido con fisura labiopalatina no puede generar lo que es la presión negativa, por lo que se adapta a la alimentación utilizando lo que es bien la posición vertical o si no un biberón especial. En este caso se va a usar lo que es, bueno, se va a decir lo que es la técnica, va a ser el uso del dispositivo y la adaptación va a ser la elección de este método debido a lo que es la condición del paciente. En conclusión, el éxito de la alimentación no depende únicamente de la capacidad del recién nacido, sino el uso adecuado de las técnicas específicas y sobre todo de la correcta adaptación de estos, según lo que se va a caracterizar cada paciente. En lo que es el mensaje de hoy, la leche materna siempre es posible, lo que cambia la forma de administrarla. No todos nuestros niños con fisuras requieren el mismo manejo o la misma atención, tiene que ser un manejo individualizado. Eso es el tema, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, licenciada. ¿Para alguna pregunta para la licenciada? Muy bien, en función al tiempo, vamos a presentar la última presentación de la noche. Han sido 8 presentaciones de ingreso. El doctor Franz Calizaya. Muy buenas noches, doctor. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien, estimado Franz. Por favor, si puedes compartir tu presentación. Claro El que doctor sí. Franz Rodrigo Calizaya Vergara es odontopediatra, es parte del Centro Jihuaqui Santa Cruz. Nos va a dar el tema de sistemas de ortopedia prequirúrgica. Adelante, por favor, doctor. Muy bien. Ahí estamos. Se ven bien las diapositivas, ¿no? Sí, licenciado. Perfecto. Muy buenas noches, queridos colegas. Permítanme presentarme. Soy el doctor Franz Calizaya, magíster en odontopediatría y capacitado en lo que es la atención en pacientes FLAP, especialmente bebés, neonatos y últimamente todo el manejo de lo que es ortopedia prequirúrgica y postquirúrgica en niños pequeños y también en bebés recién nacidos, ¿no? El día de hoy les voy a exponer un tema sobre la comparación entre sistemas de ortodoncia prequirúrgica, ¿no? Perdón, ortopedia prequirúrgica. Entonces, iniciamos con esta frase, ¿no? El tratamiento del paciente FLAP inicia desde el nacimiento.
Si bien es evidente que la información que se difunde muchas veces en toda la población es que el primer tratamiento o la primera intervención quirúrgica es el primer paso que debe dar un bebé para su pronta recuperación o su pronta restitución de la sonrisa, también tenemos que tener muy en cuenta que lo que es la ortopedia prequirúrgica es un paso previo a la primera intervención quirúrgica, muy esencial precisamente porque tiene muchísimos beneficios tanto para el bebé como para la familia. ¿Qué es el flap? El flap es la fisura labial-palatina, como su nombre le indica, ¿no? Y el impacto que tiene esta en la calidad de vida del paciente influye mucho sobre todo en lo que es la alimentación, ¿no? Existe la dificultad en la alimentación precisamente por la comunicación buconasal que existe debido a la fisura, existe alteraciones con la calidad de respiración, ¿no? Y existe mucha alteración con lo que es el desarrollo facial. ¿Qué es lo que ocurre? Esta fisura llega a alterar muchísimo el crecimiento porque el huesito maxilar se convierte ya en un hueso que no es capaz de crecer por sí solo, al contrario, necesita estimulación constante para que este huesito acompañe a los demás huesos de la cabecita y que no quede atrás. ¿Por qué la ortopedia prequirúrgica? ¿Por qué se debería hacer? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es reducir la severidad, como ahí indica, de lo que es la fisura antes de la cirugía, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer con la ortopedia prequirúrgica es acercarlo lo máximo que se pueda, es decir, cerrar un poco ese espacio. Obviamente no voy a llegar a unir esto totalmente, ¿no? Pero sí voy a cerrar lo máximo que pueda ese espacio, cosa de que la cirugía no haya demasiada complicación y sea una cirugía mucho más llevadera. Dentro de los beneficios tengo lo que es la mejora estética, la facilidad de la cirugía, reducción de secuelas a largo plazo, ¿no? Mejores resultados a largo plazo. Esto influye sobre todo en la observación que nosotros hacemos a niños de, por ejemplo, 6, 7 años de edad, donde muchas veces no han recibido un tratamiento ortopédico prequirúrgico, mucho menos postquirúrgico, se ha dejado de lado porque no ha habido la información correcta, ¿no? La intervención a tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con el maxilar superior? Se queda muy chiquito, muy hipoplásico, muy pequeño en comparación a los demás huesitos de la cabeza. Y muchos papás dicen que obviamente sí es causa de la fisura, pero más que todo, más que por eso, es sí, la causa principal acá ha sido la falta de información, ¿no? Hacia la familia para poder intervenir a tiempo. Dentro de las necesidades que esta tiene, de por qué se debería hacer la ortopedia prequirúrgica, primero tenemos la necesidad alimenticia, ¿no? Mejorar la calidad de lactancia. Si bien los demás colegas han expuesto de manera excelente lo que es la lactancia materna y demás hábitos, nosotros debemos tener muy en cuenta que gracias a la fisura, la lactancia materna directa esencialmente está muy, muy afectada, ¿no? La calidad respiratoria, ¿no? Entonces no tenemos una buena respiración por las fosas nasales, no solamente por la fisura, sino también por posibles desviaciones de lo que es el septo nasal, ¿no? Estéticas y funcionales, ¿no? Para el mismo paciente a largo plazo y psicológicas, muy fundamental para poder manejar el tema de la familia. Los objetivos esenciales de la ortopedia prequirúrgica son, primero, alinear los segmentos alveolares que se encuentran separados en un inicio, el moldeado nasal paralelo a lo que es el alineamiento de los segmentos alveolares separados y la disminución de la tensión quirúrgica, ¿no? Ya existe una menos expresión de fuerza durante la cirugía, lo que evita que el segmento premaxilar o el segmento de la premaxila se vaya muy hacia el sector posterior, ¿no? Y los dientes salgan demasiado inclinados. Dentro de la clasificación tenemos la clasificación según su función, tenemos la ortopedia pasiva, que no aplica fuerzas, solamente guía el crecimiento, y la ortopedia activa, que sí aplica fuerzas mecánicas, produce movimientos reales en los segmentos alveolares. También tenemos una clasificación según el objetivo terapéutico, aquellas que son netamente alveolares, que solamente van a aproximar los segmentos del maxilar que se encuentran separados, y aquellas nasoalveolares, que aparte de querer aproximar los segmentos alveolares separados, también van a incluir un modelador nasal que ayuda a corregir la formita de la nariz. Dentro de lo que es la clasificación, según el diseño, tenemos aparatos tipos removibles, como son las placas palatinas o placas obturadoras, aparatos fijos, que son muy pocos comunes y generalmente se usa para edades avanzadas, porque al ser un aparato fijo, este necesita de piezas dentarias para poder anclarse. Entonces, un aparato fijo estaría más indicado en niños que ya tienen piezas dentarias, específicamente molares, y de repente no han sido intervenidos quirúrgicamente. Y los aparatos mixtos, que hacen referencia sobre todo a aquellos tipos de aparatos que incluyen una placa palatina por dentro y también tienen aditamentos nasales que ayudan a conformar la nariz. Dentro de los sistemas de ortopedia prequirúrgica más manejados, sobre todo a nivel de Latinoamérica, tenemos el sistema NAM,
el sistema BNP, el sistema POA y las placas obturadoras, ¿no? El sistema NAM o de Grayson es un sistema muy ampliamente utilizado, bastante estudiado, ¿no? Incluye una placa intraoral, como vemos en la imagen, y un septum nasal, ¿no? O un stem nasal, que ayuda a conformar, vean cómo se extiende un alambrito en forma de cuellito de cisne, la formita de la nariz, ¿no? Y esta es la forma en la que se instala, en la que es la boquita del paciente, ¿no? Y así es como se ve de frente, ¿no? Mediante aditamentos como ligas y cintas, estas van pegaditas al cachetito del paciente y permite generar fuerza con tal de que los extremos separados del alveolo se vayan fusionando hacia la parte media. Dentro de los beneficios tenemos que sí, evidentemente, moldea la nariz de manera adecuada. Incluso esta porción metálica que nosotros observamos ahí es ajustada, ¿no? Es ampliada en su dimensión en cada sesión de control que nosotros hacemos. Alarga la columela, mejora la estética prequirúrgica. Dentro de las posibles desventajas de este sistema, tenemos lo que es la adaptación del paciente y los padres y una alimentación de repente dificultosa. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de aparatos? Cuando la familia intenta alimentar al bebé, ¿no? Lo primero que hace es usar el biberón, ¿no? Intenta con el biberón, pero tenemos este segmento de acrílico acá, esta bolita que estoy señalando, donde se anclan las ligas. Y es muy complicado muchas veces que el biberón puede ingresar de manera directa a la boquita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los papás? Lo que hacen es, para mayor comodidad, retiran el aparato. Pero al momento de retirar el aparato, lo que hacemos es ya evitar la función. Yo necesito que este aparato actúe sobre la función de lactancia o alimentación. Pero si este artefacto podría intervenir esa alimentación, entonces de repente es una posible desventaja de este sistema, que es ampliamente estudiado. El sistema BNP, ahí está. El sistema BNP, llamado también biomodelador nasopalatino, ¿no? Es un sistema relativamente actual. Es un sistema relativamente nuevo, ¿no? Creado en Colombia, donde aplica filosofías de fuerzas biomecánicas alveolares y también un modelado nasal. Pero si observamos nosotros, vemos que el aparato y el modelador nasal vienen separados, ya no vienen unidos como lo era en el sistema NAM. Ahora es un sistema separado. De repente un sistema más cómodo, sí, para los papás, ¿no? Pero también un sistema que debe ser cuidadosamente bien acomodado. Porque si esta porción del modelado nasal, está mal acomodado, podría generar fuerzas contrarias a las que nosotros deseamos, ¿no? Dentro de los beneficios tenemos que esta funciona como guía de crecimiento del maxilar, nos permite un modelado nasal y es muy práctico para el tema de manejo. Incluso para el tema de la elaboración del aparato se hacen menos sesiones o incluso se puede hacer en una misma sesión, obviamente no en cuestión de minutos, pero sí, por ejemplo, se le toma la impresión al paciente en la mañana y para horarios de la tarde, al final de la tarde ya se podría hacer la instalación ese mismo día. Dentro de las posibles desventajas es el mal posicionamiento de la placa y aditamentos nasales que podría ser ejecutado por parte de los padres, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos generalmente cuando instalamos este tipo de aparatos es que los papás de preferencia graben el procedimiento, cosa de que tengan un video, ¿no? De cómo, del paso a paso y cómo debe ser la forma correcta de acomodar los aditamentos. El sistema POA, creado por el doctor Víctor Ábalos de México, es un sistema muchísimo más actual que lo que es el sistema BNP, ¿no? Este sistema está inspirado en lo que es el sistema NAM, ¿no? Y busca redirigir el crecimiento y posicionamiento de los segmentos alveolares mediante fuerzas controladas y estímulos funcionales. Lo que hace el doctor Víctor Ábalos con este sistema es que él quiere priorizar la función, esa función que muchas veces está interrumpida por ese artefacto que tenía al medio el aparato NAM, ahora él lo lleva a las partes laterales, ¿no? Dejando libre la parte del centro donde fácilmente podría ingresar el chupón del biberón, ¿no? O intentar ingresar el pecho de la mamá para que el bebé pueda alimentarse directamente. Dentro de los beneficios de este sistema tenemos que sí nos da un modelado nasal, al mismo tiempo que hace una guía de crecimiento. Es un sistema semiactivo porque guía el crecimiento y también brinda modelado nasal, ¿no? Y guía el crecimiento maxilar. Dentro de las posibles desventajas tenemos de que primero la alimentación podría ser al inicio dificultosa, pero a comparación de lo que es el sistema NAM, tenemos mucha mejoría en lo que es la adaptación funcional en este tipo de pacientes. Y la falta de evidencia científica que apoye sus resultados. Hasta la fecha, lastimosamente, el sistema POA no cuenta con evidencia científica suficiente que avale su efectividad,
¿no? Tengo entendido que lo están haciendo estudios e investigación a los pacientes allá en San Luis Potosí, México, pero hasta que estos no se publiquen, entonces este sistema sigue siendo una invención nueva. Y por último tenemos lo que son las placas obturadoras, plaquitas que son altamente ejecutadas en nuestro país, ¿no? Pero precisamente la función como tal de aproximar los segmentos que están separados no está bien establecida. Su principal función es buscar eliminar la comunicación directa de fosas nasales y cavidad bucal, mejorando así la alimentación, ¿no? Pero no tiene una dinámica, una fuerza que se emplee para que ambos extremos separados se puedan llegar a unir. Dentro de los beneficios tenemos que mejorar la alimentación, evidentemente, e impide el paso de la leche hacia la nariz, ¿no? Disminuyendo así el riesgo de infecciones a nivel del oído, principalmente, ¿no? Dentro de las posibles desventajas tenemos que primero no aplica fuerzas que redireccionen o que direccionen el crecimiento maxilar, no usa ligas, no usa cintas, nada, y no moldea la forma de la nariz, ¿no? Entonces es solamente, como su nombre le indica, una placa obturadora entre lo que es la boca y las fosas nasales. Dentro de las propuestas de investigación, ¿no? Lo principal, como primer punto de propuesta, nosotros tenemos que es cuantificar la eficacia de los sistemas activos y semiactivos para la aproximación de los segmentos alveolares y la conformación nasal. No sería ideal, de repente, en nuestros pacientitos que han sido atendidos, ¿no? Y estén registrados, poder medir qué tanto ha cerrado esa fisura o qué tanto se ha llegado a aproximar usando diferentes tipos de sistemas, ¿no? Y comparándolos entre pacientes. Como punto número 2, ideal estudio, igual describir la experiencia de los padres ante el uso de distintos sistemas en sus bebés nacidos con FLAP. De repente, ¿qué sistema ellos lo prefieren? Por el tema de aceptación psicológica y también la adaptación, ¿no? Y manejo. Hemos visto, por ejemplo, que el sistema BNP es mucho más práctico, evidentemente, pero el que tiene más evidencias científicas sigue siendo el sistema NAM, pese a las dificultades que genera la alimentación, ¿no? Y por último, tendría una propuesta igual que sería validar los sistemas de ortopedia prequirúrgica mediante revisiones sistemáticas que apoyen su fuente científica, ¿no? Si bien nosotros podemos dar muchas propuestas de tratamientos a todos los pacientes, a todas las familias, siempre tenemos que basarnos en evidencia científica de alta calidad para que nosotros podamos garantizar un buen resultado, ¿no? Y si la fundación como tal de repente se dedicaría a hacer este tema de investigación mediante revisiones sistemáticas, que sería lo esencial, ¿no? Lo básico, podríamos de repente generar mucha más confianza en todos los pacientes que nos visitan, ¿no? La visión futura es crear un sistema que brinde enormes beneficios, que el paciente pueda alimentarse, pueda formar bien su naricita, no sea cómodo para él, pueda dormir con el aparato, que los papás no lo tengan que estar sacando porque el bebé se incomoda, no puede lactar, no puede alimentarse, etcétera. Que tenga menos desventajas, tanto para la familia como para el bebé, ¿no? Y sea mucho más accesible en todos los centros de salud, ¿no? Si bien el sistema de ortopedia prequirúrgica es muy poco conocido por muchos papás, también es porque muchas veces no hay personal capacitado que pueda realizarlo, o peor aún, no conocen el procedimiento o piensan que los materiales o los costos de elaboración son demasiado altos. Pero, por ejemplo, en sistemas como el BNP y el NAM no se necesita demasiado equipamiento, solamente una termoformadora y la habilidad de poder realizar el aparato como tal. Muchas gracias, me despido con esto diciendo que la ortopedia prequirúrgica es un paso muy esencial en el bienestar de nuestros bebés nacidos con FLAP. Ahí les presento la fotito del paciente Alexander de Santa Cruz, saludándolos muy feliz. Él actualmente ya está bien operado, su familia es muy colaboradora y es un paciente demasiado feliz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Franz. En función del tiempo vamos a dar lugar a una sola pregunta. ¿Alguien quiere realizar una pregunta? Sí, estoy abierto a las preguntas.